El viento de diciembre llevaba el aroma a pino por el centro de la Ciudad de México mientras Raúl Herrera revisaba los planos extendidos sobre su escritorio. A sus 34 años, se había forjado la reputación de ser el consultor de gestión de crisis preferido por las empresas del Fortune 500. Era el hombre que evitaba los desastres antes de que ocurrieran y los solucionaba cuando no podía prevenirlos. Su oficina en el piso 42 tenía vista al bosque de Chapultepec, pero Raúl rara vez disfrutaba del paisaje. Estaba demasiado ocupado analizando escenarios, identificando vulnerabilidades y anticipando los peores resultados. Su teléfono vibró con un mensaje de Jimena: se me hizo tarde para recoger a Lili. ¿Puedes ir por ella a su clase de danza? Raúl sonrió. Lili, de 8 años, era técnicamente su hijastra, aunque él nunca usaba esa palabra, se había ganado su corazón desde que se conocieron hacía 3 años. Él se había casado con Jimena hacía 2, y Lili había estado a su lado en el registro civil, tomándolos a ambos de la mano. Su padre biológico había desaparecido antes de que ella naciera, y Raúl había asumido ese papel sin dudarlo. Voy para allá, respondió. 20 minutos después, encontró a Lili esperando afuera del estudio, con su cabello rubio aún recogido en un chongo apretado y una mochila rosa casi tan grande como ella. Su rostro se iluminó al verlo. Raúl. Se lanzó a sus brazos. Había empezado a llamarlo papá hacía unos 6 meses, pero solo cuando estaban a solas. Jimena le había pedido que siguiera usando su nombre de pila cuando estuvieran con la familia. Los abuelos se confunden, le había explicado, aunque Raúl sospechaba que era algo más que confusión. ¿Cómo estuvo la clase, pequeña? La señorita Andrea dice que estoy lista para usar zapatillas de punta. Lili daba saltitos en su asiento mientras él le ponchaba el cinturón de seguridad. ¿Podemos comprarlas este fin de semana? Veremos qué dice tu mamá. Raúl se incorporó al tráfico, escuchando a Lili parlotear sobre su día. Hablaba de todo: la escuela, sus amigas, el gato callejero al que había bautizado como profesor Bigotes. De todo menos de la familia de su madre. Los Macías eran de dinero viejo en la capital, del tipo que provenía de la minería y los ferrocarriles en el siglo XIX. Bernardo Macías, el padre de Jimena, dirigía la firma de inversiones de la familia desde una mansión en Lomas de Chapultepec. Raúl los había visto 2 veces antes de la boda. Una vez en una cena estirada donde Bernardo apenas lo reconoció, y otra en la ceremonia misma, donde la familia Macías ocupó un lado de la pequeña sala del registro civil como una fuerza invasora. No eres uno de los nuestros, le había dicho Bernardo a Raúl en el estacionamiento después, con un tono de voz lo suficientemente bajo para que Jimena no lo escuchara. Eres temporal. Eventualmente, Jimena recordará quién es en realidad. Raúl había sonreído cortésmente y se había alejado. Había crecido en viviendas militares, rebotando de base en base, el Campo Militar 1, Santa Lucía, Ensenada. Era hijo de un coronel del ejército que le enseñó que algunas batallas no valían la pena. Elige tus guerras con cuidado, le decía su padre. Pero cuando pelees, pelea para ganar. Esa noche, Raúl preparó espagueti mientras Lili hacía su tarea en la barra de la cocina. Jimena llegó a casa pasadas las 8 de la tarde, y su bolso de diseñador golpeó la encimera con un ruido sordo. La cena con el cliente se alargó, dijo, besando la cabeza de Lili y luego a Raúl. Mis padres nos quieren para Nochebuena. Toda la familia estará ahí. Raúl siguió moviendo la salsa. Habíamos hablado de pasar la Navidad solo nosotros 3 este año. Es importante para mi papá. La voz de Jimena adquirió ese tono cortante que solía usar al hablar de su familia. Está envejeciendo. Las tradiciones familiares importan. Yo también tengo tradiciones, dijo Lili en voz baja. ¿Cómo hacer galletas con Raúl? Puedes hacer ambas cosas, cariño. Jimena se sirvió una copa de vino. Iremos a cenar a la casa de la abuela y el abuelo, y luego regresaremos a casa a hacer galletas. Raúl buscó la mirada de su hija. Lili bajó la vista hacia su hoja de ejercicios de matemáticas. Esa noche, después de que Lili se durmió, Raúl encontró a Jimena en el sofá desplazándose por la pantalla de su teléfono. Hay algo que te molesta de la Navidad, dijo ella sin levantar la vista. Tu padre no me quiere ahí. Es anticuado. Ya lo aceptará.
¿Lo hará? Raúl se sentó frente a ella. Jimena, llevo 2 años formando parte de esta familia y todavía me presenta como el actual esposo de Jimena. Es solo su sentido del humor. ¿Te parece gracioso? Jimena finalmente lo miró. ¿Qué quieres que haga, Raúl? ¿Que corte lazos con toda mi familia porque no son cálidos y afectuosos? Son tradicionales. Conservadores. Sí, mi papá es difícil, pero es mi padre. ¿Y Lily? ¿Qué hay de ella? ¿Te has dado cuenta de que se calla cada vez que vamos a verlos? Tiene 8 años y se pone tensa como si fuera a presentar un examen. Estás siendo dramático. Jimena se levantó, llevándose el vino a la recámara. Iremos en Nochebuena. Es mi última palabra. Raúl se quedó en el sofá, mirando hacia la ventana oscura. Su teléfono marcaba las 11:47 de la noche. En su línea de trabajo, había aprendido a confiar en sus instintos. En ese momento, cada uno de sus instintos le gritaba que algo andaba mal. Las siguientes 2 semanas se desdibujaron. Raúl aceptó a un nuevo cliente, una empresa farmacéutica con un problema de contaminación, y pasó largas horas gestionando su respuesta a la crisis. Se coordinó con funcionarios de Cofepris, redactó declaraciones públicas y organizó el retiro de productos en 6 estados. Era el tipo de situación de alta presión donde un movimiento en falso podía costar vidas y miles de millones de pesos. Pero incluso enterrado en el trabajo, observaba a Lily. Se había vuelto más callada a medida que se acercaba la Navidad. 2 veces la encontró sentada en su habitación, con la mirada perdida en la nada. Cuando le preguntaba qué le pasaba, ella simplemente negaba con la cabeza. ¿Te preocupa ver a la abuela y al abuelo? Le preguntó una noche mientras la ayudaba con un proyecto escolar. Lily mantuvo la vista en su cartulina. No me quieren. Eso no es cierto, corazón. Sí lo es. Su voz era práctica, de la forma en que los niños enuncian verdades incómodas. La abuela dice que estoy manchada. No sé qué significa eso, pero suena mal. Las manos de Raúl se detuvieron. ¿Cuándo dijo eso? El verano pasado. Cuando mamá me llevó a visitarla. Lily le aplicó pegamento a una foto. El abuelo dijo algo peor, pero mamá me dijo que nunca lo repitiera. Lily, mírame. Raúl esperó hasta que ella conectó su mirada con la de él. Si alguien, y me refiero a cualquier persona, dice o hace algo que te haga sentir incómoda, me lo dices. ¿Lo prometes? Ella asintió. Pero Raúl vio algo en su expresión que le heló la sangre. No era solo incomodidad, era miedo. Esa noche, lo intentó de nuevo con Jimena. Lily dice que tu madre la llamó, manchada. Jimena se estaba preparando para ir a la cama, quitándose las joyas. Mi mamá viene de otra generación. Tiene ideas anticuadas sobre los niños nacidos fuera del matrimonio. Eso no es una idea. Es crueldad. No es cruel, Raúl. Solo es particular respecto a los linajes y la herencia familiar. Jimena se metió en la cama. Mira, sé que no son perfectos, pero son familia. Lily necesita aprender que la familia significa tolerar a personas difíciles a veces. Tiene 8 años. ¿Exacto? Está aprendiendo. Jimena apagó su lámpara. Por favor, ¿podemos no pelear por esto otra vez? ¿Es Navidad? Raúl se quedó despierto mucho tiempo después de que Jimena se quedara dormida, con la mente repasando escenarios. En la gestión de crisis, aprendes a identificar los riesgos antes de que se materialicen. Buscas patrones, señales de advertencia, ese punto donde la incomodidad se convierte en peligro. Pensó en Bernardo Macías, en aquella conversación en el estacionamiento, en la madre de Jimena, Susana Macías, que ni una sola vez había pronunciado el nombre de Lily y solo se refería a ella como la niña, en el hermano de Jimena, Eduardo, y su esposa, Daniela. Que los habían visitado una vez y pasaron todo el tiempo discutiendo sobre la pureza de la sangre como si estuvieran criando caballos. Raúl había lidiado con desastres corporativos, catástrofes naturales, accidentes industriales. Había coordinado evacuaciones, manejado tormentas mediáticas, negociado con actores hostiles. Pero esto era diferente.
Esto era familia. Y empezaba a darse cuenta de que se había casado con algo que no comprendía del todo. 3 días antes de Navidad, hizo una llamada. Javier Huertas. Javier, soy Raúl Herrera. Vaya, carajo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Javier había servido con el padre de Raúl en el ejército y luego trabajó como investigador privado en la Ciudad de México. Le debía a la familia de Raúl varios favores. ¿Qué necesitas? Una investigación de antecedentes. ¿Discreta? ¿Sobre quién? La familia de mi esposa. Los Macías de Lomas de Chapultepec. Silencio. Luego. Los Macías del sector minero. ¿Los conoces? No. Sé de ellos. La voz de Javier sonaba cautelosa. Raúl. Esas personas no solo tienen esqueletos en el armario. Tienen cementerios enteros. ¿Qué está pasando? Tal vez nada. Tal vez algo. ¿Puedes investigarlos? Me tomará unos días. Lo necesito antes de Nochebuena. Eso son 48 horas. Lo sé. Otra pausa. Tienes buenos instintos, Raúl. Si te está picando la curiosidad, probablemente haya una razón. Voy a escarbar. Raúl colgó y abrió su laptop. Buscó todo lo que pudo encontrar sobre los Macías en los artículos de sociales, galas de caridad, la participación de Bernardo Macías en juntas directivas, y los eventos de recaudación de fondos organizados por Susana Macías. La familia tenía una imagen pública inmaculada. Pero Raúl había aprendido algo en la gestión de crisis: mientras más limpia se veía algo en la superficie, más podredumbre existía por debajo. Seguía investigando cuando Jimena llegó a casa con bolsas de compras en la mano. Le compré a Lili su vestido de Navidad, dijo. Algo apropiado para la cena familiar. ¿Apropiado? Ya sabes a lo que me refiero. Conservador. Sin colores brillantes. Jimena le mostró un vestido azul marino que parecía sacado de hace un siglo. Cuello alto, mangas largas, dobladillo por debajo de la rodilla. Para una niña de 8 años, eso es muy severo. Es adecuado. Jimena ya se dirigía a la habitación de Lili. Mi madre es muy particular con la presentación. Raúl la siguió. Lili levantó la vista de su libro, vio el vestido y su rostro decayó. ¿Tengo que ponerme eso? Es hermoso, cariño. Muy de niña grande. Yo quería usar mi vestido rojo. El que Raúl me compró para mi recital. Ese es demasiado llamativo para Nochebuena. Jimena colgó el vestido azul marino en el armario. Este es más apropiado para una reunión de la familia Macías. Pero yo no soy una Macías, dijo Lili en voz baja. Ahora soy una Herrera. La expresión de Jimena se tensó. Tu apellido sigue siendo Romero. Y eres mi hija, lo que te convierte en una Macías por sangre. Salió de la habitación. Raúl se sentó en el borde de la cama de Lili. Te propongo un trato. Nos pondremos lo que mamá quiere para la cena, pero luego volveremos a casa temprano y podrás cambiarte a tu vestido rojo para hacer galletas. ¿Trato? Lili lo abrazó. Ojalá no tuviéramos que ir. Lo sé, pequeña, pero a veces hacemos cosas que no queremos hacer por la gente que amamos. Incluso mientras lo decía, Raúl se preguntaba si le estaba enseñando la lección equivocada. La Nochebuena llegó con nubes densas y la promesa de frío. Raúl había pasado la mañana revisando el informe preliminar de Javier Huertas, y lo que había descubierto le revolvía el estómago. Los Macías no solo eran de dinero viejo. Formaban parte de algo llamado el Círculo del Linaje, una sociedad de familias ricas de México que rastreaban su ascendencia hasta los fundadores de la nación. En papel, parecían un club social, preservación histórica, obras de caridad, investigación genealógica. Pero Javier había encontrado registros judiciales sellados, acuerdos de confidencialidad y rumores susurrados. 3 familias habían intentado abandonar el Círculo del Linaje durante la última década. A una le destruyeron su negocio mediante mala prensa misteriosa y la pérdida de contratos.
La hija de otra familia había tenido una sobredosis con pastillas que no le habían sido recetadas, la investigación no llegó a ninguna parte. La tercera familia simplemente se mudó sin dar explicaciones, vendiendo su casa y su negocio con pérdidas. Esta gente no juega, le había dicho Javier por teléfono esa mañana. Sigo indagando en sus prácticas internas, pero Raúl, ten cuidado esta noche. He oído cosas sobre sus reuniones, ritos de iniciación, pruebas de lealtad. Nada concreto, pero hay suficiente humo como para suponer que hay fuego. ¿Qué tipo de pruebas? Del tipo que mantiene a la gente a raya a través del miedo y la vergüenza. Tendré más información después de Navidad, pero cuídate las espaldas. Raúl había colgado y se había quedado mirando su teléfono durante mucho tiempo. Debería cancelar. Debería mantener a Lili lejos de estas personas. Pero Jimena nunca se lo perdonaría. Y sin pruebas de un peligro real, parecería paranoico. Además, era solo una cena. Unas pocas horas. Se mantendría cerca de Lili y se irían en el momento en que algo se sintiera mal. A las 5 de la tarde, llegaron a la mansión de los Macías. La casa era una propiedad de piedra que parecía haber sido traída en avión desde la época del Porfiriato, completa con torreones y ventanales con cristales emplomados. Había luz en todas las ventanas. Coches alineados en la entrada circular, Mercedes, BMW, un Rolls-Royce clásico. Recuerda tus modales, le dijo Jimena a Lili, arreglándole el cuello a la niña. Y sonríe. A la abuela y al abuelo les gustan los buenos modales. Lili tomó la mano de Raúl mientras caminaban hacia la puerta. Le sudaba la palma a pesar del frío. Bernardo Macías abrió, vestido con una chaqueta de smoking, como si hubiera salido de los años 20. Miró más allá de Raúl hacia Jimena y le besó la mejilla. Cariño, te ves encantadora. Feliz Navidad, papá. Jimena entró. Los ojos de Bernardo se posaron en Lili y Raúl vio parpadear algo en ellos. No calidez. Una evaluación, como quien mira un problema por resolver. ¿Y la pequeña?, dijo Bernardo. ¿Cómo has crecido? Lili se apretó más contra Raúl. Saluda al abuelo, le indicó Jimena. Hola, susurró Lili. Bernardo finalmente reconoció a Raúl con un asentimiento cortante. Herrera, pasa. El vestíbulo era enorme, decorado con un árbol de Navidad que debía medir al menos 6 metros de altura. No era colorido como el árbol de su departamento, este solo tenía adornos blancos y plateados dispuestos con precisión matemática. Susana Macías bajó por la gran escalera, elegante con un vestido negro. Abrazó a Jimena, luego miró a Lili de la forma en que alguien podría contemplar una mancha en una alfombra cara. Margarita, llamó hacia el fondo de la casa. La niña necesita que le guarden el abrigo. Apareció una mujer mayor con lo que parecía un uniforme de sirvienta y le indicó en silencio a Lili que la siguiera. Yo lo guardo, dijo Lili, aferrándose con más fuerza a la mano de Raúl. No seas difícil, dijo Jimena, con voz tensa. Margarita lo colgará por ti. Raúl le apretó la mano a Lili. Está bien. Estaré justo aquí. Lili siguió a Margarita de mala gana por un pasillo, mirando hacia atrás 2 veces. Ven a saludar a todos, dijo Susana, conduciéndolos hacia las voces y las risas. El salón albergaba a unas 15 personas, todas vestidas con ropa formal oscura. Raúl reconoció al hermano de Jimena, Eduardo, alto y delgado con los rasgos afilados de Bernardo, y a su esposa, Daniela. Había una pareja mayor que le presentaron como los Prieto, amigos de la familia, un hombre más joven llamado César Salinas, que era algún tipo de primo. 2 mujeres de unos 60 años, ambas presentadas como tías de los Macías. Todos tenían el mismo aspecto, ropa cara, cabello perfecto y ojos que evaluaban a Raúl como si fuera un invitado no deseado que podría robarse los cubiertos de plata. ¿Todos recuerdan a Raúl?, dijo Jimena con una voz demasiado entusiasta. Las respuestas variaron desde asentimientos fríos hasta el silencio total. Bernardo le entregó a Raúl un vaso de whisky escocés sin preguntarle si quería uno. Tradición familiar. Malta pura, añejada 25 años. Probablemente se desperdicie en ti, pero la tradición exige que todos los hombres beban. Raúl tomó el vaso pero no bebió.
Su padre le había enseñado otra lección: nunca aceptes comida o bebida de personas en las que no confíes. Así que, Raúl, dijo Eduardo, apareciendo a su lado. Jimena mencionó que tienes algún tipo de negocio de consultoría. Debe ser agradable jugar a trabajar mientras los hombres de verdad se encargan de la industria real. Manejo de crisis, dijo Raúl con tono neutro. Ayudo a las empresas a evitar desastres. Ah, un preocupón profesional. Eduardo sonrió con sorna. Los Macías construyeron esta ciudad. Nosotros no nos preocupamos, actuamos. Daniela se unió a ellos, elevando la voz. ¿Dónde está la pequeña? Susana quería que le guardaran el abrigo, dijo Jimena. Qué lástima, dijo Daniela, sin molestarse en bajar la voz. Que tenga sangre manchada. Pero supongo que hay manchas que no se pueden lavar. A Raúl se le tensó la mandíbula. Jimena parecía incómoda, pero no dijo nada. Tiene 8 años, dijo Raúl en voz baja. Exacto, respondió Daniela. Lo suficientemente mayor para entender las consecuencias. Antes de que Raúl pudiera responder, Margarita reapareció en el umbral de la puerta. Disculpe, señora Macías. La niña pregunta por su padre. Dile que espere, dijo Susana de forma despectiva. Su padre está aquí, dijo Raúl. Con permiso. Encontró a Lili en el pasillo, intentando no llorar. Margarita estaba cerca, inexpresiva. ¿Qué pasa, corazón? Quiero irme a casa. A Lili se le quebró la voz. Por favor, ¿podemos irnos a casa? Acabamos de llegar. ¿Qué pasó? Nada. ¿Solo? Por favor, Raúl. Él se arrodilló, estudiando su rostro. Lili, ¿alguien te hizo algo? No, solo quiero irme a casa. Raúl. Jimena apareció detrás de él. ¿Qué está pasando? Lili está molesta. Está bien. Solo está siendo dramática. Jimena tomó la mano de Lili. Vamos, cariño. La cena casi está lista. Puedes sentarte conmigo. De hecho, gritó Susana desde la puerta del salón. Los niños comen en la cocina con Margarita. Es tradición. Es la única niña aquí, dijo Raúl. Razón de más para que aprenda los modales adecuados en la mesa, respondió Susana. Los adultos cenan en el comedor formal. Los niños, los sirvientes y los demás comen por separado. La pausa antes de demás fue deliberada. Raúl sintió que le subía el mal genio, pero Jimena ya estaba jalando a Lili hacia la parte trasera de la casa. Está bien, dijo Jimena. Así es como hacen las cosas. Raúl la siguió hasta una cocina grande donde Margarita estaba poniendo un solo plato en una mesa más pequeña. El comedor principal se veía a través de una puerta, cristal reluciente, candelabros de plata, porcelana fina para 15 personas. Lili iba a comer sola con la sirvienta. Esto es ridículo, dijo Raúl. Es la tradición, insistió Jimena. Yo también comía aquí cuando era joven. ¿Estabas sola? A veces. Me enseñó disciplina. Lili se sentó en la pequeña mesa, con el rostro cuidadosamente en blanco. Raúl reconoció esa mirada. Se estaba apagando, refugiándose en sí misma. Me quedaré con ella, dijo. No lo harás. La voz de Bernardo provino detrás de ellos. Esta es una cena familiar y tú eres técnicamente familia. Apenas. Ven. No fue una petición. Raúl miró a Lili. Vendré a verte cada pocos minutos. Ok. Ella asintió, pero no lo miró a los ojos. En el comedor, Raúl se encontró sentado en el extremo de la mesa, lejos de Jimena. La conversación fluía a su alrededor, discusiones sobre portafolios de acciones, inversiones inmobiliarias, líneas de sangre adecuadas. Eduardo contó una larga historia sobre cómo excluyeron a alguien de su club por ser genéticamente inadecuado. Todos se rieron. Raúl se excusó 2 veces para ir a ver a Lili. En ambas ocasiones, la encontró jugando con la comida mientras Margarita lavaba los platos en silencio.
¿Estás bien, pequeña? MJM. ¿Quieres que me quede? Tienes que volver a la cena. Su voz sonaba vacía. Es la tradición. A las 8:30 de la tarde, Raúl llegó a su límite. Se puso de pie, interrumpiendo a Bernardo a mitad de una frase. Tenemos que irnos. No se ha servido el postre, dijo Susana con frialdad. Tenemos planes en casa. Tradición familiar. Raúl enfatizó las dos últimas palabras. Jimena parecía mortificada. Raúl, no podemos simplemente irnos. Mírame. Caminó hacia la cocina. Lili no estaba. Margarita tampoco. ¿Dónde está mi hija? El comedor quedó en silencio. Bernardo bajó su copa de vino con cuidado. Necesitaba aprender algo, dijo. ¿Dónde está mi hija? ¿Arriba? En el salón de la herencia. Está recibiendo educación sobre lo que significa faltarles el respeto a las tradiciones familiares. Raúl ya se estaba moviendo, subiendo las escaleras de 3 en 3. Jimena lo llamó por detrás, pero él no se detuvo. El pasillo del segundo piso estaba a oscuras, excepto por la luz que se derramaba de una habitación al final. Escuchó a Lili gritar. El mundo se tiñó de rojo. Raúl golpeó la puerta con el hombro, astillando la madera alrededor de la cerradura. La habitación era grande, con paneles de madera y llena de retratos de los Macías fallecidos. En el centro, 9 adultos formaban un círculo. Bernardo sostenía un hierro de marcar, con la punta brillando de color naranja. Susana y Daniela sostenían los brazos de Lili, obligándola a recostarse sobre una mesa. Eduardo estaba cerca con una cámara de vídeo. Los demás observaban, los Prieto, César, las tías, 3 personas más que Raúl no reconoció. Todos estaban sonriendo. Esto es lo que reciben los de afuera, estaba diciendo Jimena, con la mano presionando las piernas de Lili, inmovilizándola. En realidad no eres una Macías. Nunca serás una de nosotros. Esta marca te lo recordará. El olor golpeó a Raúl. Carne quemada. La carne de Lili. Su hija de 8 años gritaba por él. El tiempo pareció ralentizarse y acelerarse simultáneamente. Raúl vio la marca, un círculo con una cruz atravesada. El símbolo del círculo del linaje, presionado contra el antebrazo de Lili. Vio a Jimena sujetando a su propia hija. Vio a 9 adultos mirando, algunos grabando, todos disfrutándolo. Había pasado 15 años gestionando crisis, manteniendo la calma bajo presión, pensando estratégicamente. Eso se acabó. Raúl le arrebató el hierro a Bernardo, sin importarle quemarse su propia palma, y lo balanceó como un bate. Bernardo cayó al suelo. Susana chilló. Eduardo se abalanzó con la cámara, y Raúl le dio un codazo en la garganta. Levantó a Lili en brazos, y sus gritos se disolvieron en sollozos contra su pecho. La quemadura en su brazo era del tamaño de una moneda de 10 pesos uno, la piel ya formando ampollas. El olor le dio ganas de vomitar. «¡Llama a la policía!», gritó Susana. «Oh, haré algo mejor que eso», dijo Raúl, con una voz ahora inquietantemente tranquila. Con su mano libre sacó su teléfono, aún sosteniendo a Lili, retrocedió hacia la puerta. Jimena se quedó paralizada, con el rostro pálido. «Raúl, no lo entiendes. Es tradición. Todos los niños que se casan con miembros de la familia». «La sujetaste», dijo Raúl. «Les dijiste que hicieran esto. Ella necesita aprender cuál es su lugar». Raúl miró a la mujer con la que se había casado y vio a una extraña. Cargó a Lili por las escaleras. Detrás de él, escuchó a Bernardo gritar sobre abogados, sobre la policía, sobre cómo Raúl lo había agredido. Susana estaba llorando. Eduardo hacía ruidos como si se estuviera asfixiando. A Raúl no le importó. Llevó a Lili a su coche, la envolvió en su chamarra y le hizo una llamada. «Javier Huertas. Lo necesito todo ahora». La voz de Raúl era de una calma sepulcral. «Policía, Fiscalía Especializada, el DIF, los medios, todo lo que discutimos como contingencia».
Y lo necesito antes de que estas personas terminen su postre. ¿Qué pasó? Marcaron a mi hija con un hierro caliente. 9 adultos observaron y participaron. Silencio. Luego. Dios santo. Estoy haciendo las llamadas ahora. Llévala al hospital, Ángeles. Tendré gente esperando. Javier, quiero que los destruyas. A todos. Raúl. No lastimados. No arrestados. Destruidos. Dime que puedes hacer eso. Otra pausa. Mi hermano es fiscal de la FGR. Lleva años intentando atrapar al círculo del linaje. Si tienes pruebas. Tengo más que pruebas. Tengo toda su operación en la nube. Raúl había estado ejecutando un protocolo de respaldo de seguridad en su teléfono desde que entró a la casa. Todo se había subido automáticamente. Tengo vídeo, audio, rostros, nombres. Los tengo admitiéndolo. Entonces, sí, dijo Javier, y su voz era dura. Puedo destruirlos. Consigue atención médica para tu hija. Yo me encargo del resto. Raúl condujo hasta el hospital con Lily sollozando en el asiento del copiloto, con el brazo acunado contra el pecho. Le habló durante todo el camino, diciéndole que estaba a salvo, que era valiente, que la amaba. Lo siento, repetía ella, siento no haber sido lo suficientemente buena para ser una Macías. Escúchame. Raúl se estacionó en la entrada de urgencias. Ellos no son lo suficientemente buenos para ti. ¿Entiendes? Esa gente está enferma. Lo que hicieron. Eso no es amor. Eso no es familia. Es maldad. Los médicos se llevaron a Lily de inmediato. Raúl se quedó en el pasillo, con la mano quemada palpitando, la ropa apestando a humo y terror, y sintió que algo en su interior se cristalizaba en un propósito puramente frío. Su teléfono vibró. Javier, la policía va en camino a la finca de los Macías. La Fiscalía Especializada está consiguiendo una orden de cateo. El DIF ha sido notificado. Mi hermano quiere tus pruebas. Raúl, las tendrá en 10 minutos. Pero quiero algo más que arrestos. Quiero que se cancele cada trato comercial, se pierda cada puesto en juntas directivas, se revoque cada membresía de sus clubes. Quiero que su apellido se vuelva veneno. Javier, eso no es un proceso legal. Raúl, no me importa el proceso legal. Me importa asegurarme de que nunca vuelvan a lastimar a otro niño. ¿Puedes hacerlo o no? Javier, dame 48 horas. Raúl se sentó en la sala de espera, con la mente ya procesando escenarios. Había pasado su carrera previniendo desastres y manejándolos cuando la prevención fallaba. Ahora iba a crear una quema controlada que reduciría el imperio Macías a cenizas. Sonó su teléfono. ¿Jimena? Raúl, por favor vuelve. Podemos hablar de esto. Es solo una tradición. No significa. Sujetaste a nuestra hija mientras tu padre la quemaba. No es tu hija. Es mía. Y el círculo del linaje tiene reglas sobre la sangre de afuera. Deja de hablar. La voz de Raúl habría podido congelar el agua. No me vuelvas a llamar. No te acerques a Lily de nuevo. La próxima vez que hablemos, será en un tribunal. No puedes alejarla de mí. Soy su madre. Veremos qué dice un juez cuando escuche lo que hiciste. Colgó, borró su número, la bloqueó. Apareció una enfermera. Señor Herrera, Lily está preguntando por usted. Raúl la siguió a una habitación donde su hija yacía en una cama de hospital. Tenía el brazo vendado y una vía intravenosa en la otra mano. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero cuando lo vio, intentó sonreír. Hola, pequeña. ¿Viene mamá? No. Qué bueno. La voz de Lily era débil pero firme. No quiero verla nunca más. Eso se puede arreglar. ¿Tú también te vas a ir? Raúl acercó una silla junto a la cama y le tomó la mano sana. Lily, escúchame muy bien. No voy a ir a ninguna parte. Nunca. Estás atrapada conmigo.
¿Entendido? Pero en realidad no soy tuya. Solo soy. ¿Basta? Raúl esperó hasta que ella lo miró. Eres mía. Has sido mía desde el día que te conocí. La biología no importa. El amor importa. Y te amo más que a nada en este mundo. Lily empezó a llorar de nuevo y Raúl la abrazó con cuidado, prestando atención al suero y las vendas. Dijeron que estaba manchada, susurró. Que estaba rota. Están equivocados. Eres perfecta y van a pagar por lo que te hicieron. ¿Cómo? Raúl sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que acababa de declarar la guerra. ¿Sabes a qué me dedico, verdad? Arreglo desastres, pero también sé cómo crearlos cuando es necesario. Me voy a asegurar de que todo el mundo sepa lo que realmente son los Macías. ¿Eso los lastimará? Sí. Qué bueno, dijo Lily, y cerró los ojos. Raúl se quedó allí toda la noche viéndola dormir, con su mente catalogando cada recurso que tenía, cada contacto, cada herramienta de su arsenal. Para el amanecer, tenía un plan. Y para Año Nuevo, los Macías desearían no haber escuchado jamás el nombre de Raúl Herrera. La mañana después de Navidad, la detective Juana Luna llegó al departamento de Raúl con una orden de arresto contra Bernardo Macías y preguntas que requerían respuestas. Tenía unos 30 y tantos años, mirada aguda y el aspecto exhausto de alguien que había trabajado durante las fiestas. Señor Herrera, necesito tomarle su declaración sobre lo que ocurrió anoche. Café primero, dijo Raúl, invitándola a pasar. Lily seguía en el hospital bajo observación. Él había pasado las últimas horas haciendo arreglos, y funcionaba a base de adrenalina y rabia. Le contó todo a la detective Luna, con voz firme y sin emociones. Ella tomaba notas, mirándolo de vez en cuando con algo parecido a la compasión. Los médicos dicen que la quemadura de Lily es de 2º grado, potencialmente de 3er grado en el centro. Necesitará injertos de piel. La voz de Luna se endureció. Llevo 12 años siendo policía. Esto es una de las peores cosas que he visto. ¿Qué pasa ahora? Bernardo Macías ha sido arrestado y acusado de agresión a un menor, abuso infantil y asociación delictuosa. Estamos trabajando en los cargos para los demás presentes. Luna hizo una pausa. Su esposa afirma que fue una ceremonia religiosa protegida bajo la libertad de culto. Raúl se rió, amargado y frío. ¿Ceremonia religiosa? Torturaron a una niña de 8 años. Estoy de acuerdo. Pero los Macías tienen abogados caros. Ya están dándole un giro a esto como una práctica cultural, un malentendido, y afirman que usted agredió a Bernardo y allanó una propiedad privada. Salvé a mi hija. Lo sé. Y tenemos las pruebas para demostrarlo. Luna cerró su libreta. Señor Herrera, extraoficialmente, estas personas se han salido con la suya durante décadas. Acuerdos sellados, testigos que de repente se niegan a testificar. Pruebas que desaparecen misteriosamente. El círculo del linaje tiene conexiones en toda la ciudad. Jueces, políticos, altos mandos de la policía. Se está enfrentando a una maquinaria. Entonces romperé la maquinaria. Luna lo estudió. ¿Sabe lo que está haciendo, verdad? Tiene un plan. Varios. Tenga cuidado. Esta gente juega sucio. Yo también. Cuando es necesario. Después de que Luna se fue, Raúl abrió su laptop y revisó los archivos que Javier Huertas le había enviado durante la noche. Javier no bromeaba sobre los cementerios de esqueletos. El círculo del linaje no era solo un club social. Era un culto de familias de dinero viejo que creían en la pureza de sangre, la superioridad genética y el mantenimiento del poder por cualquier medio necesario. Llevaban operando desde la década de 1890, usando riqueza y conexiones para cubrir sus huellas. Javier había encontrado evidencia de matrimonios forzados entre linajes apropiados, niños apartados de madres consideradas inadecuadas, muertes misteriosas que nunca se investigaron adecuadamente, un patrón de abuso que abarcaba generaciones. Todo oculto tras puertas cerradas y modales de la alta sociedad. Las marcas no eran algo nuevo.
Así marcaban a los niños nacidos de personas ajenas que se casaban con miembros de las familias, un recordatorio permanente de que no eran realmente parte del linaje. Por lo general, se hacía en bebés, donde se podía explicar como una marca de nacimiento o un accidente. Lily lo había evitado hasta ahora porque Raúl la había mantenido alejada de la familia. Lo de anoche había sido el intento de Jimena de meter en cintura a su hija. El teléfono de Raúl sonó. Javier Huertas. Mi hermano está presentando cargos federales. Asociación delictuosa para cometer abuso infantil. Operación de una organización involucrada en abuso de menores. Delincuencia organizada. Está tratando al Círculo del Linaje como una empresa criminal. Bien. Hay más. He estado trabajando mis contactos en los medios. 3 de los periódicos más importantes sacarán la noticia mañana. Culto de tortura entre la élite del país. Tengo el paquete de pruebas listo para enviar a todos los medios de comunicación del país. Hazlo. Raúl, una vez que esto se haga público, no hay marcha atrás. Estas personas también intentarán destruirte. Ya intentaron destruir a mi hija. Fracasaron. Ahora es mi turno. Al mediodía, Raúl estaba en el Hospital Ángeles, sentado con Lily mientras ella picoteaba una gelatina y veía caricaturas. Estaba más callada de lo habitual, pero cada vez que él hacía el ademán de irse, ella le agarraba la mano. No me voy a ir a ninguna parte, repetía él. Cerca de las 2 de la tarde, Jimena apareció en la puerta. Parecía no haber dormido. Llevaba el maquillaje corrido y su ropa de diseñador estaba arrugada. Necesito hablar con Lily. No, dijo Raúl. Es mi hija. Perdiste ese derecho cuando la sujetaste y dejaste que tu padre la quemara. Raúl se puso de pie, interponiéndose entre Jimena y la cama. Vete ahora. Raúl, por favor. Fui criada de esa manera. Es todo lo que conocía. El círculo enseña que la sangre de afuera tiene que ser marcada, quemada, torturada. La voz de Raúl fue silenciosa pero letal. Tuviste una opción. Los elegiste a ellos por encima de tu propia hija. La voz de Lily provino detrás de él. Pequeña pero clara. No quiero verte. El rostro de Jimena se desmoronó. Bebé, estaba tratando de ayudarte, de hacerte parte de la familia. Quemándome. Lily se arropó más con su manta. Me lastimaste, mamá. Me sujetaste mientras el abuelo me lastimaba. Raúl nunca haría eso. ¿Nunca? La estás poniendo en mi contra. La voz de Jimena se elevó. Esto es tu culpa, Raúl. Nunca respetaste nuestras tradiciones. Nunca intentaste entender. ¿Entender? ¿El abuso infantil? Sí, tengo esa maña. Apareció la seguridad del hospital, llamada por una enfermera. Jimena se marchó, no sin antes sisearle a Raúl. Mi familia te destruirá. Que lo intenten, dijo Raúl. Esa noche, Lily fue dada de alta bajo el cuidado de Raúl con una receta para medicamentos contra el dolor e instrucciones para el cuidado de la herida. Fueron a un hotel. Raúl no estaba listo para regresar al departamento que había compartido con Jimena. Pidió servicio a la habitación y vieron películas hasta que Lily se durmió. Raúl pasó la noche planificando. Había trabajado con suficientes clientes adinerados para entender cómo funcionaba el poder en el país. Dinero, conexiones, reputación, esos eran los pilares del imperio Macías. Los 3 podían ser destruidos si sabías dónde presionar. Primer pilar, dinero. La fortuna de la familia Macías provenía de inversiones administradas a través de la firma de Bernardo. Javier había encontrado pruebas de fraude, uso de información privilegiada y malversación de fondos de clientes ocultos en capas de empresas fantasma. Raúl estaba enviando todo a la CNBV, al SAT y a la FGR. Segundo pilar, conexiones. Los Macías formaban parte de juntas directivas, pertenecían a clubes exclusivos y tenían a jueces y políticos en el bolsillo. Pero la lealtad solo duraba mientras la asociación fuera rentable. Una vez que estallara el escándalo de abuso, esas conexiones se evaporarían. Tercer pilar, reputación.
Los Macías se enorgullecían de ser la realeza de la ciudad. Para la mañana siguiente, serían los parias del país. El teléfono de Raúl vibró con un mensaje de Javier. Los agentes federales están ejecutando órdenes de cateo en 18 domicilios mañana por la mañana. Todos los miembros del círculo del linaje. Mi hermano va con todo. Bien. Otro mensaje. Este de alguien de quien Raúl no había sabido en 5 años. El coronel Vicente Vaca, el antiguo oficial al mando de su padre, ahora retirado y dirigiendo una firma de seguridad privada. Me enteré de lo que le pasó a tu niña. Tengo amigos en la policía de la ciudad. Si necesitas protección o fuerza bruta, llámame. Raúl lo llamó. Señor, necesito un favor. Lo que sea, muchacho. Tu papá me salvó la vida 2 veces. ¿Qué necesitas? Necesito asegurarme de que Lily esté a salvo mientras esto se resuelve. Los Macías tienen conexiones, dinero y motivos para silenciarla. Tendrás a 2 de mis mejores hombres contigo en menos de 1 hora. Ex Estado Mayor Presidencial. Nadie llegará a esa niña sin pasar por ellos primero. A la medianoche, 2 profesionales de seguridad habían tomado posiciones fuera de su habitación de hotel. Raúl finalmente se permitió dormir, aunque sus sueños estaban llenos de los gritos de Lily y el olor a carne quemada. La noticia estalló el 26 de diciembre con la fuerza de una bomba. El círculo del linaje al descubierto. Familias adineradas de México acusadas de tortura infantil. El Reforma sacó en primera plana fotos del arresto de Bernardo Macías, descripciones de la ceremonia de marcaje y citas de la grabación que Raúl hizo esa noche. Para el mediodía, se había vuelto noticia nacional. Televisa, TV Azteca, Milenio. Todos lo retomaron. Culto de la élite marca a niños. Tortura oculta tras el dinero viejo. La oscura verdad del círculo del linaje. Las redes sociales explotaron. El hashtag Círculo del Linaje fue tendencia mundial. Investigadores aficionados escarbaron en todas las familias conectadas a la organización. Viejos rumores resurgieron. Empezaron a aparecer víctimas. Raúl estaba sentado en la habitación del hotel con Lily, viendo cómo todo se desarrollaba en su laptop mientras ella coloreaba en un libro nuevo que él le había comprado. Había estado extrañamente tranquila desde que salieron del hospital, pero él sabía que el shock estaba enmascarando un trauma más profundo. Ya había programado citas con 3 psicólogos infantiles. Su teléfono sonaba constantemente. Periodistas buscando comentarios. Abogados ofreciéndose a demandar en nombre de Lily. Viejos amigos llamando para ver cómo estaba. Los ignoró a casi todos. La única llamada que tomó fue la de César Salinas, el primo de los Macías que había estado en la habitación. Esto es tu culpa, gruñó César. Has destruido a familias honorables por una niña indisciplinada. 9 adultos torturaron a una niña de 8 años, lo interrumpió Raúl. Si eso los destruye, qué bueno. No entiendes lo que somos, lo que hemos construido. Un culto. Construyeron un culto que abusa de niños y ahora todo el mundo lo sabe. Te demandaremos por todo. Háganlo. Raúl colgó. 5 minutos después, recibió un mensaje de Javier. César Salinas arrestado. Orden ejecutada en su casa. Encontraron pruebas de otros 3 niños marcados. Está acabado. Los arrestos continuaron a lo largo del día. Susana Macías, Eduardo y Daniela. Los Prieto. Todos los adultos que habían estado en esa habitación. Varios otros miembros del círculo del linaje fueron interrogados sobre otros incidentes. Bernardo Macías pagó una fianza de 85 millones de pesos. Inmediatamente apareció en las noticias locales para defenderse. Esto es una cacería de brujas, dijo, mirando directamente a la cámara. Un forastero descontento ha convertido un desafortunado accidente en un arma para destruir a familias respetables. El llamado círculo del linaje es simplemente una sociedad histórica. Nosotros nunca. La entrevista se cortó cuando alguien filtró en línea el vídeo completo de la ceremonia donde marcaban a Lily. Para la noche, Bernardo estaba de nuevo bajo custodia. Fianza revocada. El juez citó evidencia clara e innegable de abuso infantil deliberado.
Jimena contrató a un abogado y emitió un comunicado afirmando que había sido coaccionada, que intentó detenerlo, que Raúl había tergiversado la verdad. El comunicado duró 3 horas antes de que alguien filtrara el audio de ella diciendo, esto es lo que reciben los de afuera, y diciéndole a su padre que hiciera que le doliera. Su abogado renunció. Para el 27 de diciembre, el imperio se estaba desmoronando. 3 grandes empresas cortaron todo lazo comercial con Gestión de Inversiones Macías. La firma de Bernardo perdió a la mitad de sus clientes en 24 horas. El Club de Golf Chapultepec revocó las membresías de cada familia del Círculo del Linaje. La Universidad Anáhuac devolvió donaciones y retiró el nombre de los Macías de uno de sus edificios. Las redes sociales fueron particularmente brutales. Se compartieron fotos de la mansión Macías con subtítulos como La Casa de los Horrores y donde se torturaba a los niños. Alguien creó una base de datos de cada miembro del Círculo del Linaje con fotos, direcciones y afiliaciones comerciales. Varios miembros recibieron amenazas de muerte. A Raúl no le parecían bien las amenazas, pero tampoco le importaban particularmente. El 28 de diciembre, la detective Luna visitó el hotel. Los cargos federales están asegurados. Bernardo, Susana, Eduardo, Daniela y otros 4 se enfrentan a un mínimo de 20 años. César Salinas se enfrenta a 40. Resulta que esos 3 niños marcados eran sus propios hijos. Dios mío, murmuró Raúl. El Círculo del Linaje está siendo disuelto bajo las leyes federales de delincuencia organizada. Cada miembro está bajo investigación. Los activos están siendo congelados en espera de demandas civiles de las víctimas. Luna hizo una pausa. Este va a ser el mayor escándalo en la historia de la ciudad. ¿Y Jimena? Complicado. Está cooperando, afirmando que le lavaron el cerebro. El fiscal no se lo traga, pero un jurado podría hacerlo. Se enfrenta a entre 10 y 15 años. Raúl no sintió nada al escuchar eso. La mujer con la que se había casado se había ido. Si es que alguna vez existió. Lo que quedaba era alguien que había elegido a un culto en lugar de a su propia hija. ¿Lili puede testificar si es necesario? Tenemos pruebas en vídeo. No necesitamos su testimonio para condenar, pero si ella quiere hacerlo cuando sea mayor, esa opción existe. Luna se inclinó hacia adelante. ¿Cómo está? Pesadillas. No me deja que la pierda de vista. Se asusta con ruidos fuertes. Raúl apretó la mandíbula. Pero es fuerte. Sanará. ¿Y usted? Sanaré cuando todos ellos estén en prisión. Después de que Luna se fue, Raúl se sentó con Lili mientras ella cenaba. Había estado callada todo el día, procesando todo de esa manera misteriosa en la que lo hacen los niños. Raúl, dijo ella finalmente. ¿De verdad van a ir a la cárcel? Sí. Todos ellos. ¿Todos ellos? ¡Qué bueno! Volvió a sus macarrones con queso. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿A qué te refieres? ¿Seguimos siendo una familia o yo me voy a otro lado porque mamá va a ir a la cárcel? Raúl se arrodilló junto a su silla. Lili, escúchame. Te voy a adoptar. Legal, oficial y permanentemente. Eres mi hija. Eso no va a cambiar. Pero tú y mamá se van a divorciar. Sí, pero eso no nos cambia a nosotros. Eres mía para siempre. Ok. Lili le echó los brazos al cuello. Ya te puedo llamar papá. No solo cuando estamos solos. Puedes llamarme papá siempre. Ella se apartó, sonriendo por primera vez desde Nochebuena. Papá. Sí, pequeña. Te amo. Yo también te amo. Esa noche, mientras Lili dormía en la cama del hotel, Raúl recibió un correo encriptado de Javier Huertas. Me pediste que los destruyera. Aquí está la fase 2. El archivo adjunto contenía todo lo que Javier había recopilado. Décadas de documentación del Círculo del Linaje, pruebas de abusos sistemáticos, registros financieros que mostraban cómo pagaban a los testigos y enterraban las investigaciones, comunicaciones internas que discutían la pureza de la sangre y la genética inferior. También había información sobre cada juez,
político y policía que alguna vez hubiera aceptado dinero o favores de las familias del círculo del linaje. Si publicas esto, escribió Javier, no solo destruirás a los Macías. Derribarás a la mitad de la estructura de poder del país. ¿Estás seguro? Raúl leyó todo. Su ira aumentaba con cada página. Niños marcados, familias destruidas, vidas arruinadas, todo oculto tras la riqueza y la respetabilidad. Pulsó enviar a todos los medios de comunicación, agencias gubernamentales y organizaciones de vigilancia que pudo imaginar. Quémenlo todo, le escribió a Javier. En cuestión de horas, llegó la segunda ola. Escándalo de corrupción sacude al país. Docenas de funcionarios conectados con un culto de abuso infantil. La red de poder del círculo del linaje. Un senador renunció. 2 jueces se recusaron de casos pendientes. El jefe de la policía de la ciudad fue puesto en licencia administrativa en espera de la investigación. El alcalde pidió una investigación federal. Para el 30 de diciembre, la clase política capitalina era un caos, y Raúl apenas estaba empezando. La víspera de Año Nuevo trajo un clima gélido y silencio a la suite del hotel. Lily se durmió temprano, exhausta de la fisioterapia para su brazo y del cansancio emocional de todo lo demás. Raúl se sentó junto a la ventana, viendo las luces sobre la ciudad. Su mente ya estaba 3 jugadas por delante. Los Macías estaban destruidos. Eso era seguro. Bernardo moriría en prisión. Susana lo seguiría. Eduardo, Daniela, César, todos ellos pasarían décadas tras las rejas. El círculo del linaje estaba efectivamente extinto, sus miembros restantes enfrentando cargos criminales o huyendo del país. Pero Raúl no había terminado. Había pasado la última semana coordinándose con Javier Huertas, la detective Luna y los fiscales federales para asegurarse de que todos los cabos sueltos estuvieran atados, cada víctima identificada, cada prueba preservada, cada funcionario corrupto expuesto. Los Macías habían pasado generaciones construyendo su imperio de crueldad. Raúl lo había desmantelado en 5 días. Sonó su teléfono. Javier Huertas. Necesitas ver esto. ¿Qué pasa? Bernardo Macías intentó suicidarse en su celda esta mañana. Los guardias lo detuvieron, pero dejó una nota. ¿Quieres leerla? La nota llegó al correo de Raúl como una imagen escaneada. La elegante letra de Bernardo llenaba 3 páginas, pero Raúl solo necesitaba leer el primer párrafo. Te subestimé, Herrera. Pensé que eras débil, insignificante, temporal. Me equivoqué. Has destruido en días lo que a mi familia le tomó 4 generaciones construir. Espero que haya valido la pena. Espero que puedas vivir con la sangre en tus manos. Porque mientras nosotros lastimamos a una niña, tú has destruido a docenas de familias, arruinado a cientos de vidas y traído caos a toda una ciudad. ¿Quién es el verdadero monstruo? Raúl la leyó 2 veces y luego la borró. No sintió nada. Un golpe en la puerta lo devolvió al presente. Seguridad verificó antes de permitir la entrada a la detective Luna. Siento molestarlo tan tarde. Quería ponerlo al día antes del Año Nuevo. ¿Qué ha pasado? Un total de 43 arrestos relacionados con el círculo del linaje. Hemos identificado a 27 niños víctimas a lo largo de 30 años. 3 casos cerrados de muertes están siendo reabiertos como posibles homicidios. Luna se sentó, luciendo exhausta. Raúl, esta es la mayor conspiración criminal en la historia del país. Los juicios llevarán años, pero se llevarán a cabo. Los fiscales federales tienen cargos por delincuencia organizada. El Estado tiene los de abuso infantil y asociación delictuosa. Nadie va a salir impune de esto. Hizo una pausa. Hay algo más. Jimena quiere ver a Lily. No. Afirma estar en terapia de rehabilitación. Que quiere disculparse. No me importa. La respuesta es no. Legalmente, todavía tiene sus derechos parentales hasta que un tribunal diga lo contrario. Entonces me aseguraré de que un tribunal diga lo contrario. La voz de Raúl era de hielo. Sujetó a su hija y participó en una tortura. Si se acerca a menos de 1 kilómetro de Lily,
Haré que lo que le hice a los Macías parezca un calentamiento. Luna levantó las manos. No estoy discutiendo. Solo le digo lo que dicen los abogados. Por lo que vale, no creo que ningún juez que haya visto las pruebas le dé a Jimena el derecho de visita, y mucho menos la custodia. No lo harán porque me aseguraré de que cada persona involucrada en este caso sepa exactamente lo que hizo. Después de que Luna se marchó, Raúl fue a ver a Lili. Estaba despierta, sentada en la cama. Te escuché hablar sobre mamá. ¿Cuánto escuchaste? Lo suficiente. Lili se quedó callada un momento. No quiero verla. No tienes que hacerlo, nunca. No hasta que estés lista. Si eso es nunca, también está bien. ¿Y si viene de todos modos? Raúl se sentó en el borde de la cama. Entonces tendrá que pasar sobre mí. Y pequeña, te lo prometo, nadie pasará sobre mí. Ni ella, ni su familia, ni nadie. Estás a salvo. Porque das miedo cuando te enojas. Porque te amo más de lo que le tengo miedo a cualquier otra cosa. Lili sonrió levemente. Dabas mucho miedo en la casa del abuelo. ¿Rompiste la puerta? Sí. Bueno, alguien estaba lastimando a mi hija. ¿Crees que? Lili dudó. ¿Crees que siempre tendré miedo? El doctor dijo que podría tener pesadillas por mucho tiempo. Tal vez, pero los malos sueños se desvanecen. Y yo estaré ahí cada vez para recordarte que estás a salvo. Raúl le arropó la manta. Las personas que te hicieron daño van a ir a prisión. No podrán tocarte nunca más. ¡Qué bueno! Se acostó, con los ojos ya cerrándose. Papá. Sí. Gracias por salvarme. A Raúl se le cerró la garganta. Siempre, pequeña. Siempre. A la mañana siguiente, 1 de enero, Raúl despertó y descubrió que el mundo había vuelto a cambiar durante la noche. Raúl sospechaba que algún simpatizante del círculo del linaje, había intentado cambiar la narrativa, pintando a Raúl como un forastero vengativo que destruyó familias inocentes por un malentendido cultural. La historia había sido plantada en varios medios conservadores, completa con fotos de Raúl luciendo amenazador y citas de fuentes anónimas que afirmaban que él lo había planeado todo. En menos de una hora, la historia se había derrumbado. Las víctimas dieron un paso al frente públicamente. Niños, ahora adultos, que habían sido marcados por el círculo del linaje. Padres que habían sido amenazados para guardar silencio. Dueños de negocios que habían sido destruidos por negarse a cumplir con las demandas del círculo. Sus testimonios inundaron las redes sociales, cada uno de ellos agregaba otra capa de prueba a lo que Raúl había expuesto. Para el mediodía, los medios que habían publicado la historia favorable se estaban retractando y pidiendo disculpas. Para la noche, 2 miembros más del círculo del linaje habían sido arrestados gracias a los testimonios de las víctimas. Raúl vio cómo todo se desarrollaba desde el hotel mientras Lili hacía sus deberes escolares en el escritorio. La había inscrito en clases en línea de forma temporal, suponiendo que la escuela regular podía esperar hasta que las cosas se calmaran. Su teléfono sonó, un número local que no reconoció. Señor Herrera, soy Carlos Velázquez. Soy abogado y represento a varias víctimas del círculo del linaje. Estamos organizando una demanda colectiva contra los miembros restantes del círculo y sus patrimonios. Nos gustaría incluir a Lili. ¿Qué significaría eso para ella? Compensación económica por su trauma y gastos médicos. También crea un registro legal permanente de lo que le hicieron, lo que podría ayudar en el futuro si alguien intenta minimizar o negar lo ocurrido. Envíeme los detalles. Los revisaré. Hay algo más. Velázquez hizo una pausa. Se habla de crear una organización de apoyo a las víctimas. Personas que fueron lastimadas por el círculo que se unen para sanar y defender sus derechos. Varias víctimas han mencionado específicamente querer agradecerle personalmente por haber acabado por fin con esta gente. No lo hice por agradecimiento. Lo sé, pero debería saber que le ha devuelto la voz a mucha gente. Personas que habían sido silenciadas y aterradas durante décadas. Eso cuenta. Tras colgar, Raúl descubrió que Lili lo observaba desde el escritorio. ¿Quién era?
Un abogado. Quiere asegurarse de que recibas dinero de las personas que te hicieron daño. No quiero su dinero. No se trata de quererlo. Se trata de que paguen por lo que hicieron. Raúl se sentó a su lado. El dinero no puede arreglar lo que pasó, pero puede ayudar a pagar los doctores, las terapias, las cosas que puedas necesitar en el futuro. ¿Ayudará a otros niños a los que lastimaron? Sí. El abogado representa a mucha gente. Lily asintió lentamente. Entonces, ok, si ayuda a otros niños. Esa tarde sucedieron dos cosas de forma simultánea. Primero, el abogado de Jimena se puso en contacto con Raúl para ofrecerle un trato. Jimena renunciaría voluntariamente a sus derechos parentales a cambio de que se redujeran los cargos, cumpliría 5 años en lugar de 15 y nunca volvería a contactar a Lily. Contraoferta, dijo Raúl. Cumple los 15 años completos, renuncia a sus derechos parentales y además acepta una orden de restricción que se extiende hasta que Lily cumpla 25 años. A cambio, no testificaré en su audiencia de sentencia sobre las otras veces que sospeché de abuso pero no pude probarlo. Las otras veces que Lily tenía moretones que Jimena explicó como accidentes en el patio de recreo. La vez que Lily llegó a casa aterrorizada y no quiso decir por qué. Las notas de terapia que encontré que indican que Lily estaba siendo manipulada emocionalmente. Guardé registros. Raúl no lo había hecho, pero el abogado de Jimena no lo sabía. Dígale que acepte el trato o que se enfrente a esas preguntas en el tribunal. El abogado devolvió la llamada 1 hora después. Ella acepta. Segundo, el abogado de Bernardo Macías emitió otro comunicado. Este intentaba despertar compasión. Mi cliente es un hombre de 68 años de otra época, criado con ciertas tradiciones que ya no son aceptables. Padece de demencia y no comprendía del todo sus acciones. El comunicado murió cuando alguien filtró expedientes médicos que demostraban que Bernardo no tenía un diagnóstico de demencia y había aprobado recientemente una evaluación cognitiva completa para la renovación de una licencia comercial. Su abogado se retiró del caso. Para el 5 de enero, Raúl y Lily se mudaron del hotel a un nuevo departamento al otro lado de la ciudad. Un nuevo comienzo, un espacio nuevo, sin recuerdos de Jimena ni de los Macías. El equipo de seguridad se quedó por si acaso, pero Raúl sentía que el peligro ya había pasado. Los Macías estaban en prisión o huyendo de la justicia. El círculo del linaje estaba desmantelado. Lily estaba a salvo. Casi. El golpe a la puerta llegó a las 9 de la noche el 8 de enero, mientras Raúl ayudaba a Lily con un proyecto de geografía. Seguridad había autorizado a la visita, pero Raúl aún así miró por la mirilla antes de abrir. La detective Luna estaba allí con otro hombre, alto, de cabello canoso y vestido con un traje caro. Señor Herrera, le presento al agente especial Roberto Barba. Fiscalía General de la República. ¿Podemos pasar? Raúl les indicó que entraran. Lily, ve a tu cuarto un rato, ¿sí? ¿Pasa algo malo? Los ojos de Lily se abrieron de par en par. No, corazón. Solo cosas de adultos. Iré a buscarte en unos minutos. Cuando Lily se fue, Raúl se volvió hacia las visitas. ¿De qué se trata esto? Su investigación sobre los Macías descubrió mucho más que abuso infantil, dijo Barba, sacando una tablet. Accidentalmente expuso una red de delitos financieros, corrupción política y actividad delictiva organizada que hemos estado investigando durante 3 años. ¿Accidentalmente? El círculo del linaje no solo se trataba de linajes y tradición. Estaban lavando dinero a través de su firma de inversiones, sobornando a funcionarios y manipulando contratos de la ciudad. Su evidencia nos dio todo lo que necesitábamos para atar cabos. Barba le mostró gráficos, documentos, conexiones. Estamos buscando cargos de delincuencia organizada para 40 personas, cargos de fraude para docenas más. Esto podría dar lugar al mayor proceso por corrupción en la historia del país. Qué bueno, dijo Raúl. Hay un problema, intervino Luna. Algunas de las personas conectadas con esto tienen amigos peligrosos. Del tipo a los que no les gustan los cabos sueltos. ¿Me están diciendo que soy un objetivo? Le estamos diciendo que usted y Lily podrían serlo.
2 socios del círculo del linaje han desaparecido. Creemos que huyeron del país. Pero hay otros que podrían querer silenciar a los testigos antes de que comiencen los juicios. Raúl sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Qué tan real es esta amenaza? Lo suficientemente real como para que yo esté aquí personalmente, dijo Barba. Nos gustaría ofrecerles custodia protectora hasta que concluyan los juicios principales. Probablemente 6 meses. Absolutamente no. Lily ya ha pasado por suficiente. Necesita estabilidad, no que la escondan como si hubiera hecho algo malo. Lo entendemos, pero... No. Encuentren otra solución. Barba y Luna intercambiaron miradas. Finalmente, Barba asintió. Podemos aumentar la seguridad. Agentes federales además de su equipo privado. Monitorearemos las comunicaciones. Haremos barridos en busca de dispositivos de vigilancia. Rastrearemos a cualquiera que se acerque. Pero tiene que tener cuidado. He tenido cuidado. Tenga más cuidado. Luna se puso de pie. Raúl, usted provocó a un oso. Un oso grande, rico y con conexiones. Algunas de esas personas tienen todo que perder. Después de que se fueron, Raúl se sentó en el silencioso departamento, con la mente repasando escenarios nuevamente. Había ganado la guerra contra los Macías, pero el campo de batalla era más grande de lo que se había dado cuenta. Fue a ver a Lily. Estaba leyendo, con su brazo vendado descansando sobre una almohada. ¿Todo bien? Preguntó. Todo está bien. Solo unas cosas legales sobre el caso. ¿Las personas malas se van a quedar en la cárcel? Sí, te lo prometo. Pero incluso mientras lo decía, Raúl ya estaba haciendo planes. Si alguien venía por ellos, necesitaba estar preparado. No ser reactivo, ser proactivo. Había pasado su carrera previniendo desastres. Era hora de prevenir uno más. Llamó a Javier Huertas. Necesito más seguridad. Personal de primer nivel, ex fuerzas especiales si es posible, y necesito que se establezca una casa de seguridad como contingencia. ¿Esperas problemas? Espero estar listo para ellos. Haré las llamadas. La semana siguiente transcurrió con tranquilidad. Lily empezó a ver a una terapeuta 3 veces por semana, una especialista en trauma infantil. Estaba progresando. Las pesadillas eran menos frecuentes. Sonreía más a menudo. Incluso había hablado de volver a la escuela normal. Raúl, por su parte, trabajaba desde casa en gestión de crisis para sus clientes, aunque su corazón no estaba en ello. La única crisis que le importaba era la que ya había manejado. El 15 de enero, Bernardo Macías intentó suicidarse nuevamente. Esta vez lo logró. La noticia golpeó a Raúl como un golpe físico, no de dolor, sino de una sensación de justicia incompleta. Bernardo no se enfrentaría a un juicio, no enfrentaría a sus víctimas, no pasaría décadas contemplando lo que había hecho. Había tomado la salida fácil. Cuando Lily se enteró, simplemente dijo: ¡Qué bueno! Ahora no podrá lastimar a nadie. Raúl no estaba seguro de si eso era sanación o endurecimiento, pero no la corrigió. 2 días después, Susana Macías también murió, un ataque al corazón en su celda. Causas naturales, dijo la autopsia, pero Raúl sospechaba que simplemente se había rendido. Sin Bernardo, sin su imperio, sin el círculo del linaje, no le quedaba nada. Eduardo y Daniela seguían vivos, a la espera de su juicio. César Salinas había aceptado un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar contra otros miembros del círculo. Los acusados restantes estaban luchando contra los cargos, pero perdiendo terreno a diario a medida que salían a la luz más pruebas. Para febrero, el peligro inmediato había pasado. Los agentes federales redujeron su vigilancia. El equipo de seguridad privada de Raúl se quedó, pero relajó sus protocolos. Lily volvió a la escuela, asistiendo a una academia privada que se especializaba en estudiantes que habían experimentado traumas. Hizo amigos de forma cautelosa pero genuina. Se reía más. Empezó a hablar sobre el futuro y, lenta y cuidadosamente, Raúl comenzó a creer que realmente podrían estar bien.
La carta llegó el día de San Valentín, entregada a través de un abogado. Adentro había una nota escrita a mano por Jimena, aparentemente escrita antes de que ella aceptara el acuerdo de culpabilidad. Raúl, sé que me odias. Sé que me lo merezco, pero necesito que entiendas algo. Yo crecí en el círculo del linaje. No fue una elección. Era toda mi realidad. Me enseñaron que la sangre de afuera estaba manchada, que las tradiciones importaban más que los sentimientos, que el amor significaba imponer disciplina. Realmente pensé que estaba ayudando a Lily al marcarla. Pensé que la estaba salvando de un castigo peor en el futuro. Me equivoqué. Ahora lo sé. La terapia que he estado recibiendo aquí adentro me ha mostrado lo retorcida que era mi forma de pensar. Lo abusada que fui de niña y cómo transmití ese abuso. No espero perdón. No me lo merezco. Pero quiero que sepas que lo que hice no fue porque no amara a mi hija. Fue porque la amaba de la única manera que conocía, de la forma rota que me enseñó el círculo. Cuídala. Sé el padre que yo nunca aprendí a ser. Y algún día, si ella alguna vez quiere entender por qué hice lo que hice, muéstrale esta carta. No para excusarlo, sino para explicarlo. Dile que lo siento. Dile que la amo. Y dile que lo mejor que hice fue casarme contigo, porque eso significó que ella tendría a alguien que la amara de la manera correcta. ¿Jimena? Raúl leyó la carta 3 veces sin sentir nada. Tal vez Jimena estaba diciendo la verdad. Tal vez ella también había sido una víctima. Pero eso no borraba lo que había hecho. No curaba la quemadura en el brazo de Lily. No borraba sus gritos. Guardó la carta en una caja de seguridad. Tal vez algún día Lily querría verla. Tal vez no. Por ahora, tenía otras cosas en las que concentrarse. Marzo trajo la primavera y el inicio de los juicios. Eduardo y Daniela fueron condenados en 2 días. El jurado deliberó menos de 1 hora. Ambos recibieron sentencias de 20 años. Estarían en sus 70s cuando salieran libres. César Salinas recibió 15 años a pesar de su acuerdo de culpabilidad. El juez calificó su abuso contra sus propios hijos de inconcebible. Otros miembros del círculo del linaje fueron juzgados durante la primavera. Algunos condenados, otros aceptando acuerdos, uno absuelto por un tecnicismo pero destruido por la opinión pública. De todos modos, para el verano, la organización estaba completamente desmantelada. Sus bienes incautados y distribuidos entre las víctimas. A través de todo ello, Raúl y Lily construyeron una nueva normalidad. Rutinas, tradiciones, pequeños momentos de felicidad. Iban al cine, cocinaban juntos, hicieron un viaje de fin de semana a Valle de Bravo. La cicatriz de la quemadura de Lily estaba sanando. Nunca desaparecería del todo, pero la cirugía plástica la había hecho menos pronunciada. Y lo más importante, ella estaba sanando por dentro. Las pesadillas se detuvieron. Dejó de encogerse de miedo ante los ruidos fuertes. Empezó a bailar de nuevo. En junio, finalizó el proceso de adopción. Lily Herrera se volvió oficial, legal y permanente. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Raúl después, de pie en las escaleras del juzgado. Como si por fin perteneciera a algún lado, dijo ella. En agosto, se mudaron a una casa, nada parecida a la mansión de los Macías, solo una modesta casa de 3 recámaras en un buen vecindario, con jardín y vecinos normales. Lily eligió los colores de su propia habitación, colgó pósters, la hizo suya. Raúl redujo su trabajo de consultoría, enfocándose en proyectos que realmente le importaban. Comenzó a enseñar manejo de crisis en la universidad de medio tiempo. Salió en algunas citas informales, nada serio, porque su atención estaba centrada en la pequeña niña rubia que lo recibía todos los días con un «Hola, papá». La vida se asentó en algo parecido a la paz. Septiembre trajo el aniversario del 9º cumpleaños de Lily y a un visitante sorpresa. Javier Huertas llamó primero. Hay alguien que quiere conocerte. Dice que es importante. ¿Quién? Alejandro Hernández. Fue marcado por el círculo del linaje cuando era niño en 1987. Ha estado siguiendo tu caso. Dice que tiene información que necesitas escuchar.
Raúl aceptó reunirse en una cafetería del centro. Alejandro Hernández resultó tener unos 40 años, lucía exitoso y tenía el rastro de una cicatriz en su muñeca izquierda, donde la manga se había levantado un poco. Señor Herrera, quería darle las gracias personalmente. El apretón de manos de Alejandro fue firme. ¿Lo que hizo? Exponer al círculo, hacer justicia, significó todo para los que sobrevivimos. Me alegra haber podido ayudar, pero no es la única razón por la que estoy aquí. Alejandro miró a su alrededor y luego se inclinó hacia adelante. Hay un rumor. El círculo del linaje podría no estar completamente muerto. Raúl sintió hielo en las venas. Explícate. Algunos de los miembros más jóvenes. Personas que no estuvieron directamente involucradas en el abuso, pero que fueron criadas bajo su ideología. Se han estado reuniendo en secreto. Se llaman a sí mismos la nueva herencia. Hablan de reconstruir, de preservar las tradiciones, de aprender de los errores que hicieron que expusieran al antiguo círculo. ¿Cómo sabes esto? Mi hermano se casó con un miembro de una familia del linaje. Es un idiota que todavía cree en toda esa basura de la pureza de sangre. Me dijo que están planeando algo. La mandíbula de Alejandro se tensó. No sé qué es, pero pensé que debía saberlo. Destruiste su mundo. Podrían querer venganza. Raúl procesó la información, y sus instintos de manejo de crisis se activaron. Nombres. Necesito los nombres de todos los involucrados. Le conseguiré lo que pueda. Después de que Alejandro se fue, Raúl hizo varias llamadas a la detective Luna, al agente federal Barba y a Javier Huertas. En cuestión de horas, lo confirmaron. Un pequeño grupo de descendientes del círculo del linaje, ninguno involucrado directamente en los abusos pero todos educados en esa ideología, intentaban reorganizarse. No eran una amenaza legal. No habían cometido ningún delito, pero ideológicamente eran peligrosos. ¿Debería preocuparme por Lili? Le preguntó Raúl a Barba. Los estamos vigilando ahora mismo. Solo son habladurías, reuniones, planeación. Pero Raúl. Barba hizo una pausa. Estas personas lo culpan por haber destruido a sus familias, su forma de vida. Algunos de ellos perdieron padres que fueron a prisión, y herencias por las demandas de las víctimas. Están amargados. Que se amarguen desde lejos. Solo le digo que se cuide la espalda. Raúl hizo mucho más que cuidarse la espalda. Activó cada protocolo de seguridad que había creado durante el último año, seguridad en casa mejorada, procedimientos de emergencia actualizados, se aseguró de que la escuela de Lili supiera que nunca debían entregarla a nadie más que a él, y esperó. El ataque llegó en octubre, pero no de la forma en que esperaba. Alguien presentó una queja ante el DIF, afirmando que Raúl estaba abusando emocionalmente de Lili, obligándola a revivir su trauma a través de constantes recordatorios del caso Macías. La queja era anónima, pero lo suficientemente detallada como para desencadenar una investigación. Esto es acoso, le dijo Raúl a la trabajadora social que vino a entrevistarlos. Alguien está tratando de usar el sistema como arma contra nosotros. La trabajadora social, una mujer llamada Raquel Maya, se mostró comprensiva pero meticulosa. Entrevistó a Lili en privado, inspeccionó la casa, revisó los expedientes médicos y terapéuticos. Su hija es una de las sobrevivientes de trauma más saludables que he conocido, dijo Raquel finalmente. Quien haya presentado esta queja no tiene ni idea de cómo se ve el abuso o estaba mintiendo deliberadamente. Cerraré este caso con la recomendación de que se ignore cualquier otra queja de la misma fuente. Pero no se detuvo ahí. Durante el mes siguiente hubo más ataques, cartas anónimas a los clientes de Raúl afirmando que era inestable y peligroso, sus contratos de consultoría se secaron de repente. Reseñas falsas en su página de profesor universitario afirmando que se comportaba de manera inapropiada con los estudiantes, el director del departamento lo llamó para una reunión, alguien vandalizó su coche con pintura en aerosol poniendo, ladrón de niños. Cada incidente era pequeño y descartable por sí solo. Pero juntos pintaban un panorama de acoso coordinado. Raúl respondió de la única manera que sabía. Pasó a la ofensiva. Javier Huertas rastreó las denuncias hasta un teléfono desechable comprado por Teresa Romero, hija de uno de los miembros condenados del Círculo del Linaje.
Javier también encontró evidencia que la vinculaba a las reuniones de la nueva herencia. Raúl contactó al agente federal Barba. ¿Cuánta cuerda tengo para dejar que se ahorquen solos? ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en darles un blanco demasiado bueno para resistirse, y ver si son lo suficientemente estúpidos como para morder el anzuelo. Barba se quedó callado por un momento. Ten cuidado. Sea lo que sea que planees, no rompas ninguna ley que yo no pueda ignorar. Ni soñarlo. El plan de Raúl fue simple. Anunció públicamente que estaba escribiendo un libro sobre el caso del Círculo del Linaje, y que incluiría los nombres de todos los involucrados, incluyendo a los miembros de la segunda generación que habían escapado de la justicia. Dio entrevistas, apareció en podcast y se aseguró de que cada miembro de la nueva herencia supiera que los iba a exponer a ellos también. La reacción fue inmediata. Más acoso, cartas amenazantes. Alguien siguió a Lily desde la escuela hasta su casa antes de que interviniera el equipo de seguridad. Lanzaron un ladrillo a través de su ventana con una nota: deja el pasado en paz. Raúl documentó todo, armó un caso y esperó a que cometieran un error real. Llegó en noviembre. Teresa Romero y otros 2 miembros de la nueva herencia intentaron irrumpir en la casa de Raúl mientras él y Lily estaban en el cine. La seguridad los atrapó, y la policía descubrió que llevaban cinchos de plástico, cinta adhesiva y lo que parecía ser un hierro de marcar. Iban a marcarme, le dijo Raúl a la detective Luna después. Para mandar un mensaje. Fueron unos idiotas, respondió Luna. Allanamiento de morada, intento de agresión, posesión de instrumento para delinquir. Se enfrentan a una condena seria. Los arrestos salieron en las noticias: nueva generación intenta revivir el terror del Círculo del Linaje, y tuvieron el efecto deseado. Los miembros restantes de la nueva herencia se dispersaron. Algunos huyeron del Estado, otros negaron cualquier participación. El movimiento, si es que se le podía llamar así, colapsó. Para diciembre, todo había terminado de verdad. El Círculo del Linaje estaba muerto. Su intento de resurrección había sido aplastado. Y las personas que habían lastimado a Lily estaban en prisión o huyendo asustadas. Raúl y Lily pasaron la Navidad en su casa. Solo ellos dos. Hicieron galletas, vieron películas malas de la época navideña y abrieron los regalos junto al árbol. Decoraron juntos, normales, felices y a salvo. En Nochebuena, exactamente un año después de que la marcaran, Lily le preguntó si podían hablar de lo que había pasado. ¿Estás segura?, preguntó Raúl. Estoy lista. Se sentaron en el sofá, con chocolate caliente en mano, y Lily le contó cosas que había recordado en terapia. Sobre otras veces que la abuela la había lastimado, crueldades sutiles que Raúl no había visto. Sobre cómo mamá había cambiado después de casarse, volviéndose más fría, más distante. Sobre cómo Lily había comenzado a creer que estaba rota, manchada, que era incorrecta. Pero ya no creo en eso, dijo. Mi terapeuta dice que los que estaban rotos eran ellos por decirme eso. Yo solo soy yo y con eso basta. Con eso basta y sobra, dijo Raúl. Eres extraordinaria. Tú también. Lily sonrió. Me salvaste, papá. No solo esa noche, sino todos los días desde entonces. Me enseñaste cómo es el verdadero amor. El sentimiento es mutuo, pequeña. Esa noche, después de que Lily se durmió, Raúl se quedó de pie en la cocina donde un año atrás había recibido el vídeo que lo cambió todo. Pensó en ese momento, esa fracción de segundo donde tuvo que decidir entre su vida cómoda y la seguridad de su hija. Ni siquiera había sido una elección. Había perdido a su esposa, su hogar estable, su privacidad. Pero había ganado algo infinitamente más valioso: la confianza de su hija, su seguridad, su futuro. Los Macías habían intentado marcar a Lily como una intrusa, algo menos que humano. En cambio, se habían revelado como los monstruos que eran, y Raúl se había encargado de que todo el mundo lo supiera. Algunas personas podrían llamarlo venganza. Raúl lo llamaba justicia. Su teléfono vibró con un mensaje del celular de Lily. Le había regalado su primer teléfono por Navidad. No puedo dormir. Voy a bajar por más chocolate. Te amo, papá.
Yo también te amo, respondió. Raúl sonrió y puso la leche a calentar en la estufa. Mañana empezarían el año 2 de su nueva vida. Un segundo año de sanar, de crecer, de ser una familia de la forma correcta. El círculo del linaje se había ido. Los Macías estaban derrotados. Y Raúl Herrera y su hija por fin eran verdaderamente libres. Escuchó los pasos de Lili en la escalera y se dio la vuelta para recibirla, listo para lo que fuera a venir a continuación. Porque había aprendido algo en el último año: cuando peleas por alguien que amas, cuando los proteges con todo lo que tienes, cuando te niegas a que la maldad se esconda detrás de la respetabilidad, no solo los salvas a ellos, sino que también te salvas a ti mismo. ¿Con malvaviscos extra?, preguntó Lili, subiéndose de un salto a un banco de la cocina. ¿Acaso hay otra manera? Se sentaron juntos en la cálida cocina, con el chocolate caliente humeante y el frío de la noche allá afuera, y hablaron de cosas sin importancia hasta que Lili bostezó y dijo que probablemente ya era hora de irse a la cama. Raúl la arropó, revisó los cerrojos, activó el sistema de seguridad y, finalmente, se permitió creerlo. Estaban a salvo. La batalla había sido ganada. La pesadilla había terminado. Y por la mañana despertarían a un futuro que habían construido juntos. No manchado por el pasado, no definido por el trauma, sino moldeado por el amor, la resiliencia y el vínculo inquebrantable entre un padre y su hija. La clase real de familia, la clase que se gana, la clase por la que vale la pena luchar. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.